más difícil que usted realiza? Como cristiano, quiero pedirle que en este momento usted piense en cuál es el acto más difícil que usted realiza. Para algunos creyentes en Jesucristo, el acto más difícil de realizar será orar o leer las Escrituras. Para otros creyentes en Jesucristo será perdonar a otros o mostrarles gracia y misericordia. Otros creyentes están batallando con dar al Señor los diezmos y las ofrendas. Quiero suplicarle que usted abra su Biblia, si no lo ha hecho ya, en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, y estaremos haciendo lectura en los versículos 13 y 14. Primera de Corintios 9, versos 13 y 14. Y voy a leer en este momento de la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. El título de esta lección número 35, estamos en la lección número 35 de Doctrina Bautista. Y el título es El plan de Dios para las finanzas de la iglesia. Ese es el título que tenemos ahí arriba. ¿Sí? Dígalo conmigo. El plan de Dios. Muy bien, gracias. El título de lo que vamos a estar viendo en esta noche es el plan de Dios para las finanzas de la iglesia. Dios es un Dios de orden. ¿Qué clase de Dios tenemos? De orden. Dios es un Dios de orden. Siempre ha obrado a través de planes. Dios tenía planes cuando creó el universo. Dios tenía planes cuando creó a los hombres. Y Dios tenía planes para la salvación de nuestras almas. Dios también tiene un plan para el sostenimiento de la obra de su iglesia. ¿Qué tiene Dios? Un plan. ¿Qué tiene Dios? ¿Qué tiene Dios? Un plan para el sostenimiento de la obra de su iglesia. Dios, escuche bien, Dios nos ha dado un solo plan. No es una diversidad de planes, no son muchos planes. Dios nos ha dado un solo plan para financiar la obra de su iglesia, y es por medio de los diezmos y las ofrendas. ¿Cuál es el plan? Sostener su iglesia por medio de los diezmos y de las ofrendas. Estas ofrendas vienen de aquellos que forman parte del pueblo de Dios. ¿De quién vienen los diezmos y las ofrendas? De los que forman parte del pueblo de Dios. ¿De quién vienen los diezmos y las ofrendas? De los que forman parte
del pueblo de Dios. Eso quiere decir que los diezmos y las ofrendas vienen de usted y vienen de mí. Para que podamos hablar en este momento sobre diezmos y ofrendas, para poder hablar sobre diezmos y ofrendas, tenemos que hacer un poco de historia. Y tenemos que hablar primero, si está tomando nota, lo voy a repetir varias veces para que usted no se quede atrás. Primero tenemos que hablar de diezmar antes de la ley de Moisés, así como usted me está escuchando. Diezmar, el diezmo antes de la ley de Moisés. En segundo lugar, tenemos que hablar de diezmar bajo la ley de Moisés. Así es. Vamos a hablar entonces de diezmar antes de la ley, de diezmar bajo la ley de Moisés, y vamos a hablar de diezmar en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso? ¿No dicen algunos por ahí que el diezmo ha quedado abolido y que no es parte del Nuevo Testamento? Bueno, vamos entonces a ver a la luz de la palabra de Dios cómo es que los creyentes en Jesucristo debemos de dar en el Nuevo Testamento. Los diezmos y ofrendas antes de la ley. Los diezmos y ofrendas antes de la ley. Este es el primer punto que es necesario tocar en este estudio esta noche. Los diezmos y las ofrendas antes de la ley. Voy a leer en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 en el versículo 3 y 4. Génesis capítulo 4, los versículos 3 y 4. ¿A dónde vamos? Génesis 4, versos 3 y 4. Leo de la palabra de Dios. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Qué presentó Caín? Algunos de sus cultivos como ofrenda. Caín presentó una ofrenda. ¿Qué presentó Caín? Una ofrenda. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. ¿Qué presentó Abel? Una ofrenda de las mejores partes. Caín presenta una ofrenda al Señor. Abel presenta una ofrenda al Señor. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4 es un ejemplo de dar a Dios mucho antes de la ley de Moisés. Eso es lo que tenemos delante de nuestros ojos. Tenemos el relato de dos hombres que presentaron cada uno de manera personal e individual una ofrenda delante del Señor. Vamos ahora a Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, versículo 20. Y leo de la palabra de Dios. Estamos en Génesis 14, versículo 20. Leo de la palabra del Señor. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham, ¿quién? Abraham. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte. ¿Qué dio Abraham a Melquisedec? Una décima parte. Abraham dio su diezmo a Melquisedec. ¿Qué hizo Abraham? Dio su diezmo a Melquisedec. Dio una décima parte de todos los bienes que había recuperado.
Génesis 14:20, mis queridos amigos y hermanos, Génesis 14:20 es otro buen ejemplo. ¿Qué clase de ejemplo es? Buen ejemplo. ¿Qué clase de ejemplo es? Buen ejemplo del diezmar antes de la ley de Moisés. Este versículo, quiero señalar especialmente este versículo en Génesis 14:20, es escrito o nos da la narratoria, mejor dicho, de algo que sucedió 400 años aproximadamente antes de la ley de Moisés. ¿Qué podemos aprender? Que el diezmar se practicaba 400 años delante de la ley. ¿Cómo le llegó a Caín y Abel? ¿Cómo le llegó a Abraham? ¿Cómo le llegó a Jacob? El que debían de diezmar, no lo sabemos. No tenemos los datos. Y no podemos nosotros, no debemos de ponernos a sacar ninguna conclusión. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Vamos a Génesis capítulo 28, el versículo 22. Génesis 28, 22, y leo de la palabra de Dios. Repito la cita. Génesis 28, 22. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Jacob se compromete no solamente a edificar un lugar donde él pueda adorar a Dios, sino que se compromete con él, mis queridos amigos y hermanos, a entregarle al Señor el 10% de todo, absolutamente de todo, con lo que él le bendiga. Jacob está reconociendo de que su prosperidad viene del Señor. ¿Qué está haciendo Jacob? Reconociendo que su prosperidad viene del Señor. Y hago un énfasis. Todo esto es antes de la ley de Moisés. ¿Cuándo toma lugar todo esto? Antes de la ley de Moisés. Entonces, para aquellos que afirman que dar sus diezmos y sus ofrendas a Dios es parte de la ley de Moisés, hemos aprendido que ese no es el caso, ya que el diezmo se practicaba mucho antes de la ley de Moisés. Hablemos ahora de los diezmos bajo la ley. Los diezmos bajo la ley. ¿De qué vamos a hablar? El diezmo, mis amigos y hermanos, es incorporado a la ley, como vamos a ver en los siguientes pasajes. Vamos a ver Números capítulo 18. Vamos a Números capítulo 18. Repito, es Números 18. Y estoy haciendo énfasis en el pasaje porque quiero evitar que nos quedemos atrás o que no sepamos cuál era el pasaje en un tema tan delicado como este, como se trata el de las finanzas de la iglesia, el diezmo y las ofrendas. Es importante que cada uno de nosotros estemos bien claros en los principios bíblicos
que sostienen lo que hacemos como cristianos, que sostienen lo que hacemos como creyentes en Jesucristo. Estamos en Números. ¿Dónde estamos? Estamos en Números. Y quiero que prestemos atención aquí en el capítulo 18, los versículos 24 al versículo 28. Verso 24 al 28. Y leo de la palabra del Señor. Porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción para los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen 1/10 parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. Estos 3 versículos que hemos leído, 4 versículos que hemos leído, nos enseñan que el medio de mantener a los sacerdotes y el culto era por medio de los diezmos. ¿Cómo se mantenía el culto y a los sacerdotes? A través del diezmo. ¿Cómo se sostenían? A través del diezmo. El diezmo se practicaba bajo la ley. ¿Qué se hacía bajo la ley? Se practicaba el diezmo. ¿Qué se hacía bajo la ley? Se practicaba el diezmo. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Y usted debe de estar familiarizado con todo esto que estamos leyendo, porque usted forma parte de aquellos que disciplinadamente, apasionadamente, enardecidamente lleva el plan de lectura. Y hemos pasado, no una vez, sino que varias veces, a lo largo de los años, por estas porciones de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 31, vamos a leer los versículos 5, 6 y el verso 12. Así que Segunda de Crónicas 31, ¿están conmigo? ¿Los oigo? Bien, vamos al verso 5 y el verso 6. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. ¿Cómo respondieron? ¿Cómo respondieron? Con generosidad. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad, dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. El pueblo respondió de una manera generosa. ¿Cómo respondió el pueblo? De la manera como responden muchos de ustedes. Vamos a Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10. Acabamos de pasar por este grandioso libro en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, y vamos a leer en el capítulo 10, Nehemías capítulo 10,
versículos 37 y 38. Leo de la palabra de Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Leo el verso 38. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una 10ª parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en sus depósitos. Vamos a Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. ¿A dónde vamos? Amós 4. Y vamos a estar leyendo del verso 4. Amós 4, verso 4. Repito, la cita es Amós 4, verso 4. Leo de la palabra de Dios. Adelante. Ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Lleven sus diezmos cada tercer día. Leemos en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Vamos a Malaquías, hermanos. Malaquías capítulo 3, versos 8 y 9. Leo de la palabra de Dios. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estafado. El diezmo era algo que se practicaba bajo la ley de Moisés, y los que no diezmaban fueron condenados por el Señor de ser culpables. ¿Cómo los condenaba el Señor? De ser culpables de pecado. No diezmar para el Señor era robarle a Él. Si hay algo que debemos de entender es que el Señor nos da 100%. De ese 100%, todo le pertenece a Él. Él permite que nos quedemos con un 90% para administrarlo. Y solamente pide que le devolvamos a Él el 10%. ¿Cuánto pide que se le devuelva? ¿Cuánto pide que se le devuelva? El 10%. Esto quiere decir que si a usted le dan $100, de esos 100, 10 le pertenecen al Señor, 90, el Señor permite que usted se quede con ellos para administrarlo. Si a usted le dan 10, $1 le pertenece al Señor, el Señor le permite a usted quedarse con 9 para administrarlo. ¿Entiende? Ahora, ¿de qué parte nos pide el Señor que diezmemos de nuestro cheque, de nuestros ingresos semanales, o cada 2 semanas, o de nuestros ingresos mensuales? El Señor nos pide que nosotros diezmemos del bruto, no del neto. ¿Entiende eso? El bruto es la cantidad que usted recibe antes de los impuestos. Ese es el bruto. Si a usted le dan 500
y el gobierno le quita 10, le quedan 490. El Señor nos pide que diezmemos de los 500, no de los 490. Si estamos diezmando de el neto y no del bruto, le estamos robando al Señor. Vamos a hablar en este momento del diezmo en el Nuevo Testamento. El diezmo en el Nuevo Testamento. Y vamos a señalar en este momento 3 pasajes. Vamos a señalar 3 pasajes. El primer pasaje que quiero señalar, lo encontramos ahí mismo donde estamos en este momento, en el libro de Malaquías. Vamos a leer ahí en Malaquías el mismo capítulo 3, y voy a hacer lectura los versos del 1 al 4. Malaquías 3 del 1 al 4. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, y vamos a leer el versículo 23. Repito la cita, es Mateo capítulo 21, versículo 23. Leo de la palabra de Dios. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Vamos ahora a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. La cita es Mateo 23, 23. Leo de la palabra del Señor. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. El pasaje de Malaquías 3, versos del 1 al 4, contiene una profecía. ¿Qué contiene Malaquías? Una profecía que predice que el Señor vendrá y enseñará a la gente a cómo dar de manera justa y aceptable. Esa es la profecía en relación al Mesías. Él enseñaría a su pueblo cómo dar de una manera que fuese aceptable al Señor. Mateo 21, 23 y 23, 23 son el cumplimiento de esta profecía. Él les enseña que es con amor y con misericordia que debemos nosotros de relacionarnos los unos con los otros, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. En ningún momento Jesús hace o deshace, mejor dicho, el mandato de diezmar.
Vamos a Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Este es un versículo clave sobre las finanzas de la iglesia del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 9. ¿Dónde vamos? Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Y vamos a estar leyendo los versículos 13 y 14. Leo de la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Mis hermanos y mis hermanas, el apóstol Pablo, en estos versículos a los que hemos dado lectura por segunda vez en esta noche, esos fueron los versículos con los cuales abríamos esta lección. El apóstol Pablo se está refiriendo a un pasaje en Números capítulo 18, versículos del 21 al 28. Si usted está tomando notas, tome el pasaje en Números 18, 21 al 28. Y esos pasajes en Números 18, 21 al 28 nos describen la manera en que la adoración en el templo y el sacerdote y los levitas eran sostenidos a través de los diezmos y de las ofrendas. El punto principal que el apóstol Pablo está señalando y que nos está enseñando, mejor dicho, es que la obra de la iglesia, la obra de la iglesia y el ministerio, la iglesia tiene una labor con la que debe de cumplir, tiene un ministerio que debe de desarrollar, y estos deben de sustentarse, dice Pablo, de la misma manera en que la adoración fue sustentada en el Antiguo Testamento, es decir, por los diezmos y por las ofrendas. En Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, leemos lo siguiente de la palabra de Dios. Primera de Corintios 16, 2. El primer día de cada semana. Ya sabemos que el primer día de cada semana es el domingo. El primer día de la semana no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. La iglesia se reúne en domingo. Es más, la iglesia debe reunirse cada día que pueda reunirse, sea domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y así sucesivamente. Pero ponga atención, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. ¿Qué es lo que hay que separar? Una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. En esta porción de la palabra de Dios encontramos claramente la enseñanza proporcionada de dar. ¿Qué es lo que leemos aquí? Que debe de ser la cantidad proporcionada que debemos de dar. Cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado. En otras versiones lo leemos de la siguiente manera: como Dios os ha prosperado, nosotros debemos de dar según Dios nos haya prosperado. El 10%. El 10% de tus entradas
según Dios te haya prosperado, es la manera como Dios quiere que tú des. Esa es la única proporción que se encuentra en la Biblia. La única proporción es el diezmo. Y jamás los cristianos debemos de pretender ir por debajo de esta cantidad. El diezmo en el Nuevo Testamento, el diezmo en la iglesia, debe de ser el punto de partida. ¿Qué es lo que debe de ser el diezmo? ¿Qué es lo que debe de ser el diezmo? El punto de partida. Ningún otro porcentaje por debajo del diezmo. El diezmo debe de ser el punto de partida. Usted comienza a dar el 10% al Señor de sus entradas y según el Señor lo prospera, usted va dando más. ¿Qué es lo que hace según el Señor le prospera? Dar más. ¿Qué es lo que hace según el Señor lo prospera? Dar más. Dar más. Se dice del dueño de la Colgate Palmolive. ¿Cuántos usan la pasta dental Colgate? ¿Cuántos usan el jabón de bañarse Palmolive, la crema para el cuerpo Palmolive, el jabón de platos Palmolive? Es la misma compañía, la Palmolive y la Colgate. Se cuenta del dueño de esta compañía que, siendo cristiano, al comenzar esta empresa, él comenzó dándole el 10% de las ganancias de su empresa al Señor. Y a medida que el Señor lo iba prosperando, él iba incrementando su porcentaje. Y se dice que para el tiempo en que él murió, él estaba dándole al Señor el 90%. ¿Cuánto le estaba dando el Señor? ¿Cuánto le estaba dando al Señor? El 90%. Lo único que él se quedaba era con el 10%. Le daba el 90% al Señor y él se quedaba con el 10%. Es necesario señalar en este tema, mis queridos amigos y hermanos, que el diezmo debe de llevarse al almacén de Dios. Eso lo leemos en Malaquías. Traed los diezmos al alfolí. El alfolí es el granero. El pueblo de Israel debía de llevar los diezmos al alfolí. Los creyentes en Jesucristo deben de traer su diezmo a la iglesia. ¿A dónde deben de traer su diezmo? ¿A dónde deben de traer su diezmo? Mis queridos amigos y hermanos, es el plan de Dios para financiar su iglesia. Es a través de vuestros diezmos y de vuestras ofrendas que han sido generosas a través de los años que nosotros hemos podido, siendo una iglesia relativamente pequeña, plantar 2 iglesias, una en México y otra en Guatemala. Y es gracias a los diezmos y ofrendas que se reciben por parte de ustedes de una manera generosa, no siendo mezquinos, que hemos podido sostener a 4 pastores y un misionero, y sostenemos a una viuda. Y todo esto es gracias a los diezmos y a las ofrendas que recibimos de ustedes. Su servidor no está aquí para enriquecerse con los diezmos y las ofrendas del pueblo de Dios, que muy gustosamente ustedes traen al Señor de regreso, entendiendo de que sirven para el avance de su reino. ¿Para qué sirven los diezmos y las ofrendas? Para el avance de su reino. Nosotros creemos en seguir los planes de Dios. Esto lo creemos como cristianos y como bautistas. ¿En qué creemos? En seguir los planes de Dios. Estos son los planes para las finanzas de la iglesia. Contamos con los diezmos y las ofrendas. Recuerde,
Los diezmos es el 10% de sus ganancias, de su trabajo, de su empresa. No se quede con nada. Déselo al Señor. Las ofrendas son algo adicional a los diezmos y a las ofrendas. A los diezmos, perdón. Las ofrendas son algo adicional a los diezmos. Y creemos en seguir los planes de Dios en todo. Creemos que cada miembro de una iglesia cristiana, de una iglesia evangélica, de una iglesia bautista, debe de ser un diezmador, trayendo al Señor una 10ª parte de sus ingresos, y cuando le sea posible, ser generoso a través de una ofrenda. Antes de darle el dinero a Dios, mi querido amigo, Dios quiere tu corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tu corazón. Dios quiere que tú sepas dónde vas a pasar la eternidad el día en que tú mueras. Si tú no tienes la seguridad de tu destino eterno, si no has confiado en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, este estudio no ha sido para ti. Y no pretendo que entiendas qué significa dar el diezmo y ofrendas al Señor. Es imposible. Primero, necesitas rendir tu vida a Cristo. Esa es la razón por la que necesito animarte. Si no has confiado en Jesucristo como tu Salvador, que te detengas a meditar en el significado de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección y de su regreso. Habla con Dios y pídale que te dé un corazón arrepentido, para que de esa manera te vuelvas a Él, pero que lo hagas a través de la fe en Jesucristo. Como creyentes, mis queridos hermanos, quiero animarles a que continúen dando generosamente como lo han hecho hasta el día de hoy. No se cansen, porque ya sea que el Señor venga o el Señor los llame a su presencia, no los sorprenda como ladrones. Quiero invitarles en este momento a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración.